Bueno, quiero bajar la expectativa de inmediato. Yo no he renunciado a ninguna pega, así que parto diciendo eso. Sí, renuncié a una ayudantía en la U, así que esa es mi única renuncia hasta el momento. Bueno, mi nombre es Fabián y quería comenzar contándoles una historia que me pasó cuando tenía 14 años. Iba con mi padrino, con mi mamá y con mis tíos a acampar a Villarrica. ¿Alguno de ustedes ha hecho una fogata? ¿Sí? ¿Sí? Bacán. Me acuerdo que esa fogata me impactó harto porque nos quedamos hasta muy tarde contando historias. Historias de la niñez de mis tíos, historia de la niñez de mi mamá, historia de la niñez de mi familia. Y me acuerdo que fue un momento súper rico en conexión con la historia de ellos. Es un momento que de repente no se da cuando está ahí en tu casa, cuando está ahí en otro lugar. Y de alguna manera, en ese momento, me di cuenta de que había algo súper especial en esa conexión que existe entre una persona y el público. Una persona, que es el orador en este caso, el que está hablando en la fogata, y el público que está presente ahí, que en este caso era mi familia. Y esa conexión emocional que se da en ese momento, de verdad que inspira y cambia la percepción que tenemos de las cosas. Y este modo de relato tiene una vasta historia, o sea, desde la edad de las cavernas, que nuestros antepasados han transmitido historias a través del relato oral. Y la han transmitido en fogatas, en foros, etcétera, en distintos formatos. Pero hoy en día, en los tiempos que corren, tenemos nuevas formas de contar historias, de contar relatos y de impactar a una audiencia. Y en lo que yo me he manejado últimamente es en el formato TED de presentaciones. ¿Alguien conoce lo que es TED? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en los tiempos modernos ya no estamos en una fogata. Ahora sí tenemos un orador, como yo, parado al frente de ustedes, hablándole a un público que me está escuchando. Y yo trato de conectar emocionalmente porque les quiero contar una historia, contar una idea que quiero que se lleven a su mente. Al igual que me pasó a mí en la fogata de mi familia. TED es una organización que lleva muchos años funcionando, que tiene estos videos que ustedes pueden ver en internet y tiene un formato local que es el que ocupo yo para hacer mis presentaciones, que les voy a contar más adelante. Pero de alguna manera lo que les quiero dejar súper claro acá es que esto se trata de transmitir ideas. Aquí atrás de todo esto hay una idea. Lo que yo voy a tratar de transmitirles ahora es una idea, y es la idea que quiero transmitirles. Y de alguna manera todos nuestros oradores en este momento han tratado de transmitir sus propias ideas de cómo ven el mundo y de cómo de alguna manera interpretan el mundo. Y de alguna manera esto es súper potente, porque la conexión de ideas no solamente es una conexión hablada, sino que también es una conexión neuronal. O sea, piensen en esto. Mis neuronas ahora están pensando en una idea en específico que yo les quiero transmitir. Y ese estímulo viaja a través de mi voz, llega a sus cerebros lo interpretan y a nivel neuronal empiezan a reaccionar con lo que yo les estoy diciendo. O sea, imagínense lo potente que es a nivel neuronal el proceso de transmisión de ideas. O sea, de verdad que es sumamente potente que podamos conectarnos entre seres humanos a través de temas, ideas, historias que finalmente nos pueden inspirar o conectar. Y esto es súper importante porque cada idea es una nueva forma que tenemos para mirar la realidad. Es como si nos pusiéramos un par de anteojos nuevos. Cada idea que se nos va entregando es una forma en que tenemos para poder mirar de otra perspectiva el mundo. O sea, cuando yo no conocía las empresas B, probablemente nunca tuve esa perspectiva en mi cabeza. Y nunca entendí, y no hubiese entendido que era una empresa social. Entonces, cuando alguien me señaló que existía una idea que eran las empresas sociales, ahora puedo reentender el mundo desde una nueva perspectiva. Y eso pasa cuando alguien nos puede transmitir una idea, una historia, que nos puede hacer reentender la forma en cómo nos relacionamos con el mundo. Y es un concepto súper potente. O sea, las ideas de verdad que pueden generar en nosotros cambios importantes. Y sobre todo cambios en la sociedad. El problema es que, ¿qué pasa si existe solo un punto de vista? O sea, si solo existen un tipo de ideas que estamos escuchando constantemente. Imagínense que son sometidos solamente al paradigma tradicional de empresa, todos los días. Y esa es la idea que les llega a través de los medios, a través de las charlas, etcétera, por todas partes.
¿realmente van a entender que existen las empresas sociales? El problema es que cuando nos llega solamente un tipo de idea o un tipo de visión de mundo, probablemente nuestro paradigma o nuestra forma de entender e interpretar el mundo y de actuar ahí es muy limitado. Y eso pasa, sobre todo, con los niveles de segregación que tenemos en Chile. Y sobre todo en Santiago. En Viña yo creo que es igual. Pero el problema es que, como somos un país tan segregado, o una ciudad tan segregada, probablemente nuestro nivel de entender el mundo, o nuestra visión de mundo, es muy limitada por el entorno en que nos movemos. O sea, no nos relacionamos con personas distintas en los colegios, cuando almorzamos, cuando vamos a bibliotecas, cuando vamos al cine, etc. Nos relacionamos siempre con los mismos. Y ese problema es súper grave, porque, como lo decía Nico hace unos minutos, tenemos solamente una perspectiva de las cosas y no nos podemos dar cuenta de lo que existe a 5 cuadras de nuestra casa. Y eso es muy dañino para la sociedad. Sobre todo porque Chile tiene una segregación socioeconómica y además residencial tremenda. Como pueden ver en esta gráfica, no sé si conocen Santiago, ¿sí? Las poblaciones más emblemáticas, entre comillas, de Santiago, quedan muy alejadas de la zona oriente. Y probablemente nunca se relacionan, ni para ir al cine, etcétera, como les señalaba. Y el problema de esto entonces es que tenemos una sociedad, además de segregada residencialmente, segregada en lo social, en el tejido que estamos construyendo como sociedad. Y, sobre todo, la imagen que construimos de estos territorios es una imagen que vemos en la prensa o que vemos en la gente en los medios de comunicación, como por ejemplo la de la Pincoya. Cuando alguien habla de la Pincoya, en general, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es delincuencia, drogadicción, portonazo, que es realmente lo que vemos en la prensa, que es realmente lo que vemos en los diarios, que es realmente lo que vemos en los medios de comunicación. Y yo no los culpo, porque finalmente, si somos una sociedad muy segregada, que no tiene otra forma de ver el mundo, no tiene otras ideas en las cuales realmente pueda entender la realidad de otra manera, probablemente esta es la única forma en que vamos a poder entender qué es la Pincoya. El problema en eso es que la Pincoya no es solamente drogadicción, delincuencia y portonazo. Es mucho más que eso. O sea, hay un ladrón por cada 1000 personas que quieren cambiar su población. Y así pasa no solamente con la Pincoya, pasa con la Victoria, pasa con la Legua, pasa con Lo Castillo, con 10.000 poblaciones que tenemos a lo largo de todo Chile. Y eso lo descubrimos cuando empezamos a trabajar, trabajé en Algramo, que es un emprendimiento social, mucho tiempo en la Pincoya, y descubrimos que había gente que estaba día a día luchando por construir una mejor población. Y que de alguna manera lo único que hacía, después de salir de su pega, era luchar por generar una mejor calidad de vida de sus vecinos. Y eso realmente no se estaba mostrando. Así que lo que decidimos fue generar un evento TEDx en la población de la Pincoya, que es un formato de charla tipo TED, pero para líderes sociales de la población de la Pincoya. ¿Por qué? Porque queremos visibilizar esos problemas, queremos visibilizar esas ideas, queremos que de alguna manera se conozca no solamente a la Pincoya como drogadicción, delincuencia y portonazo, sino que también por el potencial que tienen para poder salir adelante y de alguna manera para estar día a día por mejorar la calidad de vida de su población. Y aquí hemos encontrado un sinfín de personas, líderes sociales, que de verdad se la juegan, están apasionados, se levantan los sábados a las 8 de la mañana, ponen plata de su bolsillo por algo que realmente los mueve. Y hemos hablado todo este día de propósito. Realmente esta gente tiene un propósito genial, tremendo, pero nadie le había dado bola o nadie le había prestado atención. Entonces, tenemos a personas como Alicia, que tiene un taller de marioneta, pero además trabaja con puros niños de síndrome de Down en la población de la Pincoya. Su hijo es síndrome de Down, de hecho. Pero tiene un taller para niños de síndrome de Down donde le enseña las técnicas de las marionetas. O sea, tremendo. Tiene casi 30, 40 niños. El taller es gratuito, lo hace todos los fines de semana. Los niños se los lleva a pasear por todo Santiago. De verdad que el impacto que está generando con esos niños es tremendo. Y todo lo hace con plata de su bolsillo. Tenemos, por ejemplo, a Patricia, que tiene un centro cultural autogestionado en la población. Se levanta todos los sábados a las 8 de la mañana, pone plata de su bolsillo, le hace alfabetización digital a los adultos mayores, talleres para niños de cocina, etcétera, etcétera.
Y finalmente está atendiendo casi 300, 400, 500 personas cada fin de semana. Y ahora, después de TEDx Pincoya, Patricia Carrasco es la directora del Centro Cultural de la Pincoya. O sea, la contrató la municipalidad después de haber visto y visibilizado la labor que estaba haciendo en la misma población. Tenemos a personas como Marco Curihuentro, que la historia de Marco es súper ilustrativa de este problema. Marco diseñó un sitio web que se llama La Pincoya Web, en donde lo que ellos trataron de hacer era generar un sitio de noticias propositivas de la Pincoya. O sea, ellos se dieron cuenta de que habían solo noticias negativas y dijeron, bueno, creemos un sitio propositivo y que sea el primer resultado de búsqueda en Google de la Pincoya. Porque si usted ahora busca la Pincoya en Google, probablemente va a aparecer portonazo, adicción, delincuencia, etc. Entonces, Marco creó este sitio, lo subimos al escenario y ahora Marco trabaja en una fundación que está al alero de Ciudad Empresarial, que es un centro económico bastante importante, muy cerca de la Pincoya. O sea, con un poco de visibilidad, el impacto que Marco puede generar dentro de su misma comunidad es tremendo. Y bueno, tenemos a José Busto, que tiene lleno de la Pincoya de murales, y que finalmente la reflexión que él hace es que los murales de la Pincoya son los colores de la Pincoya. En la Pincoya no hay pasto, no hay casas de colores, los únicos colores que se pueden optar son los murales que Pepe puede diseñar. Y los tiene mapeados por internet, etc. Entonces, a lo que quiero llegar es que, de alguna manera, generando este tipo de iniciativas, no solamente podemos generar mayor impacto de las organizaciones que están teniendo nuestros oradores, sino que además podemos visibilizar una realidad que antes no se estaba visibilizando y que finalmente genera una perspectiva de la realidad totalmente aislada. Problema esto. Y quisiera mostrarle unos pequeños videos para ejemplificar de qué se trata esto. Está sin volumen. Les puedo contar que él es Mario Orellana, de Social Lab. ¿Conocen Social Lab? ¿Sí? ¿Les suena? Ya. Mario Orellana es el director de comunidades de Social Lab. Ex director de comunidades de Social Lab. Les puedo contar que Mario también es de Renca, es un poblador emblemático de Renca. Trabajó con Alejandro Aravena también, hemos hablado de Alejandro Aravena hoy día. Y el video es súper bueno porque habla de eso. Si logramos solucionar ese problema, sería la raja. Bien. Ya. Prescindamos del video entonces. De todas maneras, lo que Mario quiere contar acá es que llegaron los arquitectos de Elemental, que es la oficina de Alejandro Aravena, a Renca, y de alguna manera Mario es bien choro, como bien parado de Lilet. Entonces les dijo, mira, ¿sabéis que co-construyamos esto? ¿Verdad? No quiero que me impongáis tu vivienda social en mi barrio. Así que se juntaron las dos partes, Elemental y Mario Orellana con los pobladores, obviamente, y co-crearon las viviendas sociales que están en el barrio Antumanal, donde vive Mario. Y hay una parte súper entretenida que dice, como que llegaron los arquitectos de Elemental y dijeron, mira, ¿sabéis qué? Vamos a hacer los cálculos para que esta muralla quede derecha, bla, bla. Y Mario dijo, y un vecino de Mario dijo, ya mira, con el nivel, listo, esto está derecho. Entonces, finalmente la lección que queremos sacar de acá es que no necesariamente tenemos que ser técnicos o tenemos que
valorar todo lo técnico, sino que hay mucha experiencia en los barrios y las poblaciones que también es sumamente importante de rescatar y que muchas veces queda fuera de la discusión de cómo queremos construir el país. Y aquí hay otro video, pero también parece que no. Entonces, una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que, y es una de las reflexiones a las que estamos llegando ahora como evento, porque este año fue nuestra segunda versión, es que hay algo que sí es transversal en toda la población. Hay muchas cosas que nos separan, la segregación, etc., pero hay algo que es súper transversal, y que es la pasión. Que finalmente una persona que tiene una fundación con miles y millones de recursos, que se levanta todos los días convencido porque quiere cambiar su país, es igual de apasionado que Mario o que Patricia por querer cambiar su población. Y esa pasión nos une y de alguna manera nos puede reunir en una misma conversación, en la conversación de cómo queremos construir país. Y ojalá una conversación de país donde podamos incluirlos a todos, todas las visiones y no solo a una. Y este año hicimos la segunda versión del evento, que fue el sábado pasado, hace muy poco, así que no tengo muy buenas fotos todavía en alta resolución, pero de alguna manera tuvimos a varios oradores de distintas otras poblaciones. Por ejemplo, ella es Fabiola Salinas de La Legua, tuvimos gente de Maipú, de Peñarolén, etc., tratando de generar este mismo relato, el relato de ver cómo visibilizamos esta historia, estas ideas que no están siendo visibilizadas. Y aquí también hay unos videos, pero los pueden ver por internet. Y de alguna manera, la conclusión a la que quiero invitarlo es que tenemos que incluir a la discusión de qué país queremos construir, no solamente a la gente que ya está en la discusión, sino que ojalá podamos incluir a la gente que no ha estado nunca en la discusión, porque nunca ha tenido la oportunidad de estar. O sea, podemos estar pensando en que nosotros vamos a cambiar Chile, sí, y probablemente sí, porque nosotros vamos a llegar a cargo de influencia en nuestra vida laboral, pero ojalá que lo podamos hacer también incluyendo otras visiones de Chile, porque si no, vamos a estar igual que siempre. O sea, trabajando entre nosotros, construyendo entre nosotros un Chile que finalmente no le pertenece al 50% de la población que nunca ha estado incluida en esta discusión. Entonces, la invitación que les hago es a ver cómo podemos incluir todas estas visiones de Chile en una misma discusión, que es la discusión que nos importa, que es cómo construimos país. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en la Fundación Mapocho, que es la fundación que lidero en estos momentos, y que estamos tratando de impulsar de aquí en adelante. Ver cómo podemos integrarnos como sociedad, de alguna manera, para poder construir juntos y no segregados, como siempre lo hemos tratado de hacer en Chile. Y nada, los invito a jugársela por esto, porque esto es tarea de todos, y de verdad que no solamente depende de unos pocos, sino que depende de todos, que realmente incorporemos todas las visiones de sociedad que necesitamos incorporar para construir un Chile mejor. Eso, muchas gracias.